Este video profundizará en 5 angustiosas historias de tragedias reales dentro del Parque Nacional Wrangell-St. Elias. Estas narraciones arrojan luz sobre los peligros que acechan en esta vasta naturaleza, ilustrando lo implacable del parque a través de relatos de desapariciones y accidentes. Únete a nosotros mientras exploramos estos relatos fascinantes y reflexiona sobre las inquietantes preguntas que dejan atrás. En las tierras del Parque Nacional Wrangell-St. Elias, la tragedia golpeó el 20 de septiembre de 2020. Austin Pfeiffer, un joven de 22 años de Mansfield, Ohio, emprendió un viaje de caza de 10 días con su compañero, ansiosos por disfrutar su pasión por la naturaleza. Pero su aventura terminaría en un devastador encuentro con uno de los depredadores más imponentes de la naturaleza. Descrito como un hábil trepador de árboles y experto en actividades al aire libre, Austin tenía un profundo amor por la naturaleza. Su compañero, cuya identidad sigue sin revelarse, compartía su entusiasmo por la caza y la exploración. Juntos se adentraron en el remoto drenaje de Cottonwood Creek, llevando consigo su determinación y deseo de aventura. El día antes de la tragedia, cazaron un alce con éxito, una hazaña que demostraba su experiencia en la caza. Mientras celebraban su triunfo bajo el cielo de Alaska, no anticipaban el peligro inminente en sus alrededores. A la mañana siguiente, regresaron al sitio de la caza del alce para desollar el animal y llevar la carne a su campamento. Era una tarea rutinaria que habían realizado innumerables veces antes. Mientras el compañero de Austin regresaba al lugar con un cargamento de carne, un oso grizzly lo confrontó repentinamente. Su masividad emergió de la densa vegetación. En un intento por defenderse, el compañero de Austin disparó varias veces al animal, haciendo que se retirara momentáneamente. Pero la tregua fue breve. Cuando el compañero volvió al cadáver del alce, se encontró con una escena de horror. Austin aún estaba allí, pero yacía sin vida. El hombre quedó afligido y se preguntaba, ¿qué podría haberle sucedido? Resulta que antes del ataque al compañero, Austin, ajeno a la tragedia que se avecinaba, seguía desollando el alce. Su atención era consumida por la tarea. En un cruel giro del destino, la paz del bosque se rompió con el ataque salvaje del oso. Sin un arma defensiva, Austin quedó indefenso ante el furioso embate del animal. Fue superado instantáneamente por el animal sin spray para osos ni un arma, causando su muerte. Después del ataque a Austin, el mismo oso atacó a su compañero, quien logró dispararle y ahuyentarlo. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Austin yacía sin vida, víctima de un ataque sorpresa que le quitó la vida en un instante. El oso que huyó dejó solo devastación y desesperación. Al difundirse la noticia de la tragedia, la comunidad de cazadores se unió en torno a la esposa de Austin, Riley Pfeiffer, ofreciendo su apoyo y condolencias ante la pérdida. El Servicio de Parques Nacionales, en un desgarrador anuncio, confirmó la muerte de Austin como el primer ataque fatal de oso en el Parque Nacional Wrangell-St. Elias desde su establecimiento en 1980. A pesar de los esfuerzos, los oficiales del parque no pudieron localizar al oso responsable del ataque, dejando preguntas sin respuesta sobre las circunstancias de la muerte. Tras la tragedia surgieron teorías sobre lo que podría haber llevado al encuentro fatal. Se especuló que el olor del alce recién cazado pudo haber atraído al oso, mientras que otros señalaron la lejanía del lugar como un factor contribuyente. Mientras los investigadores revisaban las pruebas, reconstruyendo los eventos previos a la tragedia, una pregunta apremiante rondaba los corazones y mentes de los afectados por el triste incidente. ¿Habría tenido Austin una oportunidad de defensa si hubiera estado armado con spray para osos o un arma de fuego? Esta pregunta crucial permaneció, envuelta en las sombras de la especulación y el inquietante ámbito de los «y sí». Las circunstancias del evento eran complejas, con variables que dificultaban una respuesta definitiva, dejando a los involucrados lidiar con la dolorosa ambigüedad en torno al incidente. En medio de esta agitación, el legado de Austin continuó resonando, su espíritu vivamente presente en los recuerdos queridos y el amor perdurable de amigos, familiares y todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo. Su historia, marcada por este trágico episodio, incitó a una reflexión más profunda sobre la preparación y la seguridad ante la imprevisibilidad de la naturaleza, asegurando que su memoria sirviera como un recordatorio conmovedor para otros aventureros.
En agosto de 2014, Rob Kerer y su amigo Greg Mills se embarcaron en una aventura salvaje en el Parque Nacional Wrangell St. Elias, Alaska. Se inscribieron en la Alaska Mountain Wilderness Classic, una carrera a través de terrenos muy duros. Kerer no era un novato, había participado 10 veces antes, pero esta vez las cosas no salieron como planearon. Antes de comenzar, Kerer y Mills revisaron mapas y equipo, empacaron comida, agua y todo lo necesario para sobrevivir en la naturaleza. Estaban listos para enfrentarse al río Tana, un salvaje caudal de agua que cortaba montañas escarpadas y bosques densos. El primer día en el río fue como un sueño. El sol brillaba, el agua era clara, y Kerer y Mills se sentían alegres y satisfechos con su viaje. Remaron a través de rápidos, esquivaron rocas y rieron ante el peligro. Pero luego las cosas empeoraron. En el segundo día, ocurrió el desastre. La balsa de Kerer fue arrastrada por una corriente poderosa, y antes de que Mills pudiera reaccionar, su amigo desapareció. El río lo había tragado, dejando a Mills solo en la naturaleza. El pánico se apoderó de él mientras buscaba algún rastro de su amigo, pero no había nada, solo el sonido del agua y el eco vacío de su voz. Sin forma de pedir ayuda y con kilómetros de naturaleza por delante, Mills sabía que tenía que seguir adelante para sobrevivir. Se echó la mochila al hombro y se adentró en lo desconocido con el corazón pesado por la pérdida de su amigo. Atravesó la naturaleza durante días, su mente era un torbellino de emociones. Luchó a través de los bosques, escaló laderas empinadas y cruzó ríos helados mientras lidiaba con la soledad y la pérdida. Pero a pesar de todo, nunca perdió la esperanza de encontrar el camino de regreso a la civilización. En casa, la familia y amigos de Kerer estaban preocupados. Organizaron equipos de búsqueda, contactaron a las autoridades locales y rezaron por su regreso seguro. Pero con los días que pasaban, sus esperanzas comenzaban a desvanecerse. Los equipos de búsqueda peinaron la naturaleza, examinando cada centímetro del terreno en busca de Kerer. Helicópteros sobrevolaban, perros olfateaban el suelo y voluntarios enfrentaban los elementos en busca de su amigo desaparecido, pero Kerer seguía siendo esquivo. A medida que la búsqueda se alargaba, surgieron teorías sobre lo que podría haberle pasado a Kerer. Algunos decían que se había ahogado en el río, mientras que otros especulaban que un animal salvaje lo había atacado. Pero sin pruebas concretas, su destino seguía siendo un misterio. Entonces, cuando toda esperanza parecía perdida, ocurrió un milagro. Un helicóptero vio a una figura solitaria tambaleándose por la naturaleza con el rostro desgastado por días de dificultades. Era Mills, vivo y apenas resistiendo, pero sin rastro de Kerer. Fue evacuado y reunido con su familia, pero la alegría de su supervivencia se vio ensombrecida por la pregunta persistente de qué le había pasado a Kerer. Su desaparición dejó un vacío que nunca podría llenarse en los corazones de quienes lo conocieron. Se lanzaron esfuerzos de búsqueda después de que se descubriera la desaparición de Kerer, con equipos aéreos y terrestres buscando en las orillas del río algún rastro de él. La Guardia Nacional Aérea de Alaska, pilotos de Ultima Thule Lodge y buscadores locales unieron fuerzas en un intento desesperado por encontrarlo. Después de horas de búsqueda, el cuerpo de Rob fue localizado en un banco de grava, aproximadamente 4 kilómetros río abajo de donde fue visto por última vez. La noticia sacudió a la comunidad unida de participantes de la Wilderness Classic, que habían llegado a conocer a Rob como un amigo y compañero aventurero. Su muerte marcó la primera fatalidad en la historia de la Wilderness Classic, un recordatorio aterrador de los riesgos que conlleva explorar la naturaleza. A pesar de la tragedia, los amigos y la familia de Rob encontraron consuelo en saber que había muerto haciendo lo que amaba, rodeado por la belleza de la naturaleza de Alaska. Peter P. Inglis no era ajeno al llamado de las montañas. Desde sus primeros días explorando las laderas nevadas cerca de Smuggler's Notch en Vermont, hasta sus posteriores aventuras guiando clientes por las tierras agrestes de Colorado, siempre se sentía más vivo rodeado de la belleza de la naturaleza. Creciendo en Vermont, el amor de Pi por el esquí y el montañismo fue fomentado por su familia. Sus padres, entusiastas del aire libre, le inculcaron gran apreciación por lo natural y un sentido de aventura que lo acompañaría toda su vida. A medida que crecía, la pasión de Pi por la aventura solo se intensificó.
Tras graduarse de la universidad, se mudó a Telluride, Colorado, donde se sumergió en la cultura montañesa y comenzó a perfeccionar sus habilidades como patrullero de esquí y guía. No pasó mucho tiempo antes de ganarse una reputación como uno de los mejores, conocido por su dedicación a la seguridad y su conocimiento inigualable del campo. Pero la sed de aventura de Pi no tenía límites. Además de su trabajo en Colorado, lideró expediciones a algunos de los picos más remotos y desafiantes del mundo, desde los imponentes picos del Himalaya hasta las heladas laderas de los Alpes. Sus clientes confiaban en él, sabían que siempre antepondría su seguridad. En 2015, Pi se sintió atraído por las tierras salvajes de Alaska, donde comenzó a trabajar como guía para el Ultima Thule Lodge, en el Parque Nacional Wrangell-St. Elias. En medio de la belleza de la naturaleza de Alaska, la tragedia golpeó y lo cambió todo. El 1 de abril, mientras guiaba a un grupo de clientes en una expedición de esquí de fondo, Pi fue víctima de una cornisa traicionera. El manto de nieve, que parecía estable momentos antes, cedió bajo él, enviándolo a rodar por la ladera de la montaña hacia su muerte. Su fallecimiento conmocionó a la comunidad montañesa, dejando a sus amigos, colegas y admiradores afligidos. Para quienes lo conocían, su muerte fue un ejemplo aterrador de los peligros ocultos en las montañas que amaban tanto. Para la esposa de Pi, Julie Hodgson, y sus familias, el dolor de su pérdida fue inconmensurable. Pero en medio del duelo, encontraron paz y cierre en los recuerdos que compartieron con él, las aventuras que vivieron juntos y el conocimiento de que él vivió la vida al máximo. Mientras lidiaban con la realidad de su muerte, hallaron consuelo sabiendo que Pi había muerto haciendo lo que amaba, rodeado por las montañas que tanto apreciaba. Y aunque su presencia física les fue arrebatada demasiado pronto, su espíritu viviría en los lugares salvajes que llamaba hogar. Mientras la comunidad montañesa lamentaba la pérdida de uno de los suyos, se quedaron con preguntas que flotaban en el aire. ¿Podría haberse prevenido esa muerte? ¿Y si hubiera sido más cauteloso? ¿Y qué si hubiera elegido otro camino? Estas preguntas demostraban los riesgos de aventurarse en la naturaleza, un recordatorio de que incluso los montañistas más experimentados y hábiles no eran inmunes a los peligros de las montañas. Mientras lidiaban con estas preguntas, juraron honrar la memoria de Pi continuando explorando los lugares salvajes que amaba, pero siempre con un sentido de precaución y respeto por la belleza del mundo natural. David Schrader, un distinguido profesor de la Universidad de Miami, encontró su trágico fin en junio de 2021, mientras caminaba en el vasto Parque Nacional Wrangell-St. Elias en Alaska. Los eventos previos a su caída pintan el retrato de un hombre apasionado por sus actividades académicas y su amor por la naturaleza. Antes de su desdichada expedición, David Schrader era conocido entre sus colegas y estudiantes como un educador dedicado y un miembro valioso de la comunidad de la Universidad de Miami. Con una carrera de más de 2 décadas en la Farmer School of Business, Schrader se había ganado una reputación como profesor dinámico y comprometido. Su devoción a sus estudiantes se evidenciaba en sus incansables esfuerzos por brindarles la mejor experiencia educativa. Fuera del aula, Schrader era un ávido aventurero, buscando a menudo relajación e inspiración en la belleza de la naturaleza. Su pasión por el senderismo y la exploración lo había llevado a algunos de los paisajes más impresionantes del mundo. Este mismo sentido de aventura lo llevó a ascender el Donoho Peak, una cima imponente en la naturaleza de Alaska. Acompañado por su hijo y un grupo de amigos y familiares, Schrader partió el 25 de junio de 2021, ansioso por conquistar el desafiante terreno. El día amaneció prometedor, el aire fresco de la montaña lleno de anticipación y emoción, pero la tragedia acechaba a la vuelta de la esquina. Mientras ascendían la pendiente del Donoho Peak, el grupo se detenía periódicamente para recuperar el aliento y admirar el paisaje. Fue durante uno de estos momentos de descanso cuando ocurrió el desastre. Sin previo aviso, Schrader perdió el equilibrio y cayó por la empinada ladera, descendiendo aproximadamente 45 metros. Su grito desesperado resonó por el lugar. Para cuando sus compañeros lo alcanzaron, ya era demasiado tarde. Schrader yacía inmóvil, su vida se cortó en un instante. La conmoción y la incredulidad se apoderaron del grupo mientras asimilaban la realidad de lo sucedido. Su hijo, abrumado por el dolor, llamó a los servicios de emergencia en un intento por pedir ayuda.
Tras la caída trágica de Schrader, surgieron teorías sobre las circunstancias de su prematura muerte. Algunos especularon que pudo haber perdido el equilibrio en el terreno traicionero, mientras que otros sugirieron la posibilidad de una emergencia médica repentina. Sin pruebas concretas que respalden ninguna teoría, la causa real de su caída permaneció incierta. A medida que se difundía la noticia de la muerte de Schrader, una ola de dolor invadió la comunidad de la Universidad de Miami y más allá. Colegas, estudiantes y amigos lamentaron la pérdida de un querido educador y amigo. Su ausencia dejó un vacío que nunca podría llenarse, su memoria grabada para siempre en los corazones de quienes lo conocieron. Tras la tragedia, ¿qué hubiera pasado si alguien hubiera estado allí para atraparlo mientras caía? ¿Y si el grupo hubiera tomado una ruta diferente? Estas preguntas persistían en las mentes de los que quedaron atrás, y su memoria vivirá para siempre a través de las vidas de las personas a las que inspiró y enseñó. Rochelle Rankin y Michael Hoffman, jubilados del Departamento de Conservación de Missouri, emprendieron un viaje de senderismo en el Parque Nacional Wrangell-St. Elias, Alaska, en junio de 2018. Rankin era una científica de 62 años y Hoffman, de la misma edad, compartían una pasión por la naturaleza y estaban ansiosos por explorar la agreste naturaleza de Alaska. Planificaron cuidadosamente su viaje, llevando equipo esencial y preparándose para los desafíos que les aguardaban. Su aventura comenzó cerca del glaciar Sanford, donde fueron dejados por una pequeña aeronave. La emoción recorría sus venas al poner pie en el terreno remoto, listos para sumergirse en las maravillas de la naturaleza. Eran mochileros experimentados con años de práctica. Estaban bien preparados para las demandas de Alaska. Sus primeros días estuvieron llenos de vistas impresionantes y encuentros con la fauna. Contemplaron las montañas, glaciares y lagos que los rodeaban. A pesar del esfuerzo físico que requería su viaje, disfrutaban cada momento, agradecidos por la oportunidad de explorar paisajes tan remotos e intactos. Pero enfrentaron desafíos que pusieron a prueba su resistencia mientras exploraban el lugar. Patrones climáticos impredecibles, terreno peligroso y recursos limitados obstaculizaban constantemente su progreso. Pero Rankin y Hoffman siguieron adelante, impulsados por su determinación compartida y amor por la aventura. Pasaron los días y las noches mientras atravesaban el terreno, acampando donde los alcanzaba el anochecer. Su vínculo se fortalecía con cada día que pasaba, confiando el uno en el otro para apoyo y compañía. Encontraban paz en la presencia del otro, disfrutando de los placeres simples de la vida. Su viaje tomó un giro trágico cuando intentaron cruzar el río Sanford. Sorprendidos por un repentino aumento en el nivel del agua, fueron arrastrados por la poderosa corriente. Aferrándose desesperadamente el uno al otro, lucharon contra las aguas furiosas, pero sus esfuerzos fueron en vano. En un cruel giro del destino se separaron, sus gritos ahogados por el rugido del río. A medida que pasaban los días sin noticias de Rankin y Hoffman, la preocupación crecía entre sus amigos y familiares en casa. El 27 de junio, el día que debían ser recogidos, pasó sin señal de los excursionistas. Fue el 1 de julio cuando un avance ocurrió al encontrar huellas a lo largo de las orillas del río Sanford. El descubrimiento de las huellas ofreció un rayo de esperanza a sus seres queridos, quienes esperaban ansiosos noticias de su destino. Sin embargo, a medida que continuaba la búsqueda, sus esperanzas se desvanecieron al encontrar las mochilas de Rankin y Hoffman abandonadas en la ribera del río. Fue una vista desgarradora. A pesar de los esfuerzos exhaustivos de búsqueda, se hizo un descubrimiento sombrío. Los cuerpos sin vida de Rankin y Hoffman fueron encontrados a lo largo de las orillas del río Sanford. Sus muertes conmocionaron a su comunidad, dejando a sus amigos y familiares lidiando con el dolor y la incredulidad. Rankin, conocida por su dedicación a la conservación de la vida silvestre, había trabajado durante 28 años en el Departamento de Conservación de Missouri. Su pasión por el medio ambiente había tocado las vidas de muchos, dejando un impacto duradero en quienes la conocieron. Hoffman, un querido defensor de la recreación al aire libre, había dedicado su vida a promover los beneficios de la naturaleza y los esfuerzos de conservación. Su buen corazón y espíritu aventurero lo hicieron querido por todos los que lo conocieron, dejando un legado que no sería olvidado. La memoria de Rankin y Hoffman perdura en el Parque Nacional Wrangell-St. Elias.
Su historia nos recuerda que la vida es impredecible y nunca sabemos qué se esconde en nuestro entorno al explorar la naturaleza.